Hablemos un poco hoy acerca de lo que son los cierres cuando tú estás comprando vivienda. ¿Qué esperar? ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué cosas van a ocurrir para que no te tomen por sorpresa? Uno de los puntos más importantes es que tú vas a estar siempre coordinando todo a través de tu agente de bienes raíces. Definitivamente somos nosotros, a través de alguien en nuestro equipo o nosotros directamente, quienes llevamos todo el detalle hasta el final de lo que está ocurriendo, porque interactuamos con las diferentes partes. El banco, si tú estás tomando un préstamo, debe mandar, según la ley de Carolina del Norte, 72 horas antes, lo que se llama un CD, un Closing Disclosure, que es un documento que contiene toda la información numérica de la transacción, tanto o normalmente del lado de comprador y vendedor. Hay diferentes documentos con números. Lo cierto es que tú debes de revisarlo y el banco, el prestamista, debe tener firmado ese documento antes del cierre como constancia de que tú lo revisaste, lo conociste y te lo explicaron y entiendes lo que hay allí, porque ahí también lo más probable es que vas a tener un valor exacto del que vas a transferir dinero o a llevar un cashier check, un cheque oficial del banco para el abogado donde se hace el cierre, para pagar cualquier dinero que tengas que pagar, si lo tienes que hacer, de down payment, de cuota inicial o de gastos de cierre. Ahora bien, ese valor a veces puede cambiar. Puede cambiar entre los 3 días antes del cierre o 4 cuando firmaste el documento del CD. ¿Por qué? Porque el banco le manda todo el paquete de documentos al abogado. El abogado lo revisa y empieza a confirmar con los agentes, el agente del lado del vendedor, el agente del lado del comprador, el mismo banco, y él se ajusta y calcula ciertas entradas que son importantes. Cuando el abogado prepara ese documento puede encontrarse que hay desfases, que hay pequeños cambios, que hay un gasto que el banco no conocía. Entonces crea un documento final. El documento final entonces puede tener el mismo valor que te dieron en el CD hace unos días atrás o no. Cuando cambia regularmente el cambio es pequeño, no son cifras muy altas, lo cual permite que si tú vas a hacer una transferencia electrónica o ordenas un cheque del banco para ese pago y lo haces con anticipación basado en el documento que conociste días previos, puedes llegar a última hora en el banco, en el don del abogado, y o si te hace falta un poco de dinero, hacer un cheque personal, pagar en cash o completar lo que te hace falta, ya no teniendo que volver a hacer otra transferencia electrónica o a conseguir otro cheque de los oficiales del banco. Y la otra es que si te sobra dinero, el abogado te va a regresar en un cheque después del cierre el dinero de extra que pagaste si fue que la cifra total bajó. Lo cierto es que ese es uno de los documentos importantes a tener en cuenta en el cierre. Usualmente el cierre tiene lugar en la oficina de un abogado, puede ser en cualquier otro lugar, pero lo más corriente es que ocurra en la oficina de un abogado en el caso de Carolina del Norte. En otros estados del país hay compañías de títulos que son las que se encargan de hacer este tipo de cierres. El cierre básicamente es ese evento en el cual llega el comprador, llega el vendedor, tenemos todos los documentos oficiales que concretan, consuman, terminan un proceso inicial de contrato y los llevan a un punto final que se llama transferencia del título a nombre de ese nuevo comprador o de esos nuevos compradores. Eso es lo que llamamos usualmente un cierre. Ahora bien, ¿qué documentos normalmente se firman en un cierre? Primero, tú debes de llevar tus identificaciones para poder firmar. El abogado tiene que constatar y confirmar que tú eres la persona que efectivamente está comprando la vivienda. Si tienes una licencia de conducir, si tienes un pasaporte o un documento oficial que te identifica, debes de llevarlo. Si no lo tienes, es algo que debes de consultar con tu agente de bienes raíces, con el prestamista o el abogado, de tal forma que puedas tenerlo disponible y no sea que a última hora no puedas firmar y se retrase el cierre. Ahora bien,
En ese lugar también debe estar, si tú eres casado, normalmente debe estar tu esposa o tu esposo. Hay algunas excepciones que se dan a eso. Algunas veces hay unos acuerdos preparados por un abogado que se llaman el Free Trader Agreement, y de eso no voy a profundizar hoy, que permiten eventualmente que solo uno de las dos personas unidos por un vínculo legal de matrimonio solamente firme una y no la otra. Pero son excepciones. Normalmente deben ir los dos bajo la ley de Carolina del Norte. ¿Qué otros documentos importantes vas a firmar? Vas a firmar uno que se llama la nota. La nota o the note es el documento tal vez más importante de todo el cierre, porque es un documento que trae los términos del préstamo entre el banco y tú como comprador. Si ahí hay una tasa fija, ahí debe constar. Si hay una tasa que va a variar y puede cambiar en el tiempo, ahí tiene que aparecer. Cuando hay personas que se quejan de que las tasas de interés empezaron a cambiárselas luego y los pagos empezaron a cambiar, tenían que haber revisado eso ahí, en el cierre, en ese documento, para saber que esos términos ya estuvieron estipulados, porque posterior al cierre no pueden ser modificados. Ahora bien, el otro documento es la hipoteca, o que en el caso de Carolina del Norte se conoce como un deed of trust o un título de confianza. Ese título esa hipoteca básicamente trae las reglamentaciones de las obligaciones del comprador. Tienes que pagar a tiempo los primeros de cada mes. Tienes un periodo de gracia hasta el 15 de cada mes sin penalidad. Si el 16 no has pagado, te van a cargar normalmente un 4% de penalidad sobre ese mes que está retrasado, y te van a reportar a las centrales de crédito como un pago tardío si llevas más de 30 días tarde. Pero si te tardas más de los 15 del periodo de gracia, no te reportan a las centrales, pero vas a tener que pagar la penalidad. En esa hipoteca también estipulan que tú tienes que darle mantenimiento a la casa, mantenerla en buena condición. Estipula que debe de mantenerse un seguro de incendios y riesgo, que no debes de tener elementos químicos que pongan en riesgo la condición de la vivienda. Entonces allí se detallan también detalles como si tú fallas en los pagos y el banco, después de un proceso que tú no pagas, tiene que llegar a reposeer la casa. Entonces en ese documento aparece como el procedimiento según el banco puede ir y actuar ante una corte para recuperar ese dinero, lo que comúnmente conocemos después como una reposesión o un foreclosure. Entonces fíjate que son documentos claves. ¿Qué otros documentos que ya no son tan importantes pero vas a tener que firmar? Está una copia de la aplicación del préstamo que firmaste cuando empezaste el proceso. ¿Y qué estás diciendo eso? Señores del banco, cuando ustedes me aprobaron al inicio, yo tenía estos ingresos, estos gastos, estas deudas, y hoy, día del cierre, sigo estando en condiciones de aprobación porque mi ingreso no ha bajado o mis deudas no han subido. También vas a estar firmando otro tipo de documentos en el cierre, dependiendo del tipo de préstamo que tengas, o una constancia de que tú recibiste una copia del avalúo, o certificaciones de que todo lo que has dicho durante el proceso del préstamo ha sido verdad y que pues no estás infringiendo en un fraude para poder obtener el préstamo. Así que ten paciencia, porque vas a firmar, dependiendo del banco, más papeles o menos, pero siempre es un buen número. Así que lo que hay que llevar es el dinero que te comprometiste a llevar, que es parte del cierre, sea en transferencia electrónica o en un cheque oficial del banco a nombre de los abogados. 2, un documento de identidad que certifique que tú eres, pero es un documento que debe ser oficial, no puede ser un documento no oficial, tiene que ser pasaporte, tiene que ser una licencia de conducir en el caso nuestro, y definitivamente que estés tú, y que si estás casado vayas con tu pareja, porque los dos van a tener que estar allí firmando. El proceso del cierre consta básicamente de 4 pasos totales. El primero de ellos es firma de los compradores, segundo, firma de los vendedores, tercero, llegada de los dineros al abogado, que son los dineros que lleva el comprador y los dineros que traslada el banco al abogado por el préstamo de la vivienda que te concedieron a ti. Y una vez todo eso está, se procede a un registro electrónico en la corte. La mayoría de los condados en Carolina del Norte tienen registro electrónico, se hace en línea. Hay unos cuantos condados que no lo tienen aún, pero eso hace que normalmente el proceso de registro tarde de 20 a 30 minutos. De manera excepcional ocurre algunas veces
que el sistema está caído o que hay una gran cantidad de cierres ese día y la corte se va a tardar más en terminar el procesamiento, pero solamente hasta que está registrado en la corte deberían entregarte las llaves para que puedas poseer tu casa, pasarte a vivir. Ten mucho cuidado si te quieres pasar a vivir el mismo día del cierre a la casa, porque tienes que tener muy claro a qué horas es el cierre, a qué horas te van a entregar la llave estimado y a qué horas te vas a mover a la nueva casa. Si es un fin de semana, si es un viernes y el cierre es a las 2 o 3 de la tarde, ya estamos con bastante riesgo de que pasen imprevistos que nadie quiere y que hagan que a lo mejor no puedes pasarte a vivir el mismo viernes y ya tú tal vez con un carro cargado con cosas de tu casa. Así que el cierre es un día feliz, es un día donde cumplimos, es el punto final de esa meta que nos propusimos. Especialmente los compradores de primera vez es genial, es estupendo. Ahí es donde lograste ese gran plan del cual pensaste y soñaste tiempo atrás. Y te lo mereces. Simplemente hay que tener en cuenta algunos pequeños aspectos para que ese día transcurra con mayor tranquilidad y ya sepas y no estés inadvertido de cuáles son las cosas de las cuales te van a estar hablando o te van a estar pidiendo. Así que espero que de nuevo sea de utilidad y no olvides compartir este video con otras personas que pueden necesitar.